Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les traigo un nuevo curso acerca del curso de electrónica, donde van a aprender los temas básicos para que aprendan lo fundamental de electrónica. También vamos a ver temas de electrónica industrial y algunos temas de sistemas digitales. El primer punto que vamos a ver son los conceptos fundamentales para aprender luego los demás temas. Luego vamos a ver los componentes electrónicos, vamos a ver qué son, aspectos físicos, sus símbolos, su letra con la que se representa, cómo se mide dentro de la placa y fuera, y su función práctica. Vamos a ver los tipos de PCB, sistemas digitales, fuentes electrónicas, herramientas de electrónica, cómo leer esquemas, cómo usar el protoboard, cómo soldar, qué son las hojas de datos o datasheet, qué es el PLC y software de diseño. Lo primero que debemos saber que es la electricidad. La electricidad es la ciencia que estudia el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiestan en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Estática. La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo, fuerza, par, momento y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. ¿Qué es carga eléctrica? Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través del campo electromagnético. La tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se le dice voltaje. La tensión la tenemos en dos tipos. Tenemos tensión AC, que se denomina corriente alterna, AC por sus siglas en inglés, de alternating current, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Un ejemplo de corriente o tensión alterna es la corriente que tenemos en nuestra casa, el cual varía cíclicamente y su frecuencia se calcula que sería 60 o 50 Hz dependiendo de nuestro país. 60 Hz significa que esto da 60 vueltas, 60 veces por segundo. La tensión DC se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. Un ejemplo de tensión DC o corriente DC es las pilas, las baterías de nuestros teléfonos, la batería de los automóviles. Estas trabajan con corriente directa. ¿Qué es resistencia eléctrica? Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Aquí en este dibujo les quise mostrar una analogía con el flujo de agua de un líquido. Por ejemplo, tenemos dos tanques en el cual de una salida de un tanque hacia el otro existe un agujero que hace que haya una resistencia al flujo de agua que va a pasar por esa tubería. Es lo mismo que cuando tenemos de un punto de un circuito eléctrico a otro y tenemos una resistencia eléctrica, hace que los electrones fluyan menos a través de la resistencia. Por eso quise hacer esta analogía para que se entendiera mejor el concepto. ¿Qué es ley de Ohm? Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Aquí vemos la tabla de la fórmula, donde el voltaje lo tenemos arriba, la resistencia abajo, el cual la resistencia se multiplica con la corriente. Entonces nos quedaría resistencia por corriente, voltaje entre corriente y voltaje entre resistencia. Esta es una de las fórmulas más básicas para calcular estas tres variables, estos tres valores de la electrónica y la electricidad. ¿Qué es la ley de Kirchhoff? Esta es una ley muy importante. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Tenemos la primera ley de Kirchhoff,
La suma de todas las corrientes entrando en cualquier ámbito y en cualquier instante es igual a cero. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las alzas de voltaje alrededor de un lazo en cualquier instante y cualquier ámbito tiene que ser a cero. Esta ley nos ayuda a calcular el voltaje y la corriente en los circuitos. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. La potencia es igual a V por I, lo que sería igual, un ejemplo es el consumo de los artefactos eléctricos. Dependiendo si tienen un mayor consumo de corriente, va a tener una mayor potencia. Por ejemplo, los equipos eléctricos que consumen más potencia son las resistencias, que tienen resistencia eléctrica, como las planchas, las cocinas eléctricas. Son equipos que tienen un consumo alto de corriente y a su vez tienen una potencia elevada. ¿Qué es divisor de voltaje? Es un circuito sencillo de resistores en serie. Su voltaje de salida es una fracción fija de su voltaje de entrada. El voltaje de entrada se aplica a la parte superior e inferior de la serie de los resistores, y el voltaje de la salida se mide del nodo central en la parte inferior. Ahorita vamos a ver una simulación en el software Cocodrile, donde veremos una aplicación del divisor de voltaje. ¿Qué es divisor de corriente? Es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. El divisor de corriente, tenemos una fuente y tenemos varias resistencias en paralelo. Lo que hacen es dividir la corriente. Aquí podemos ver un circuito de Cocodrile donde tenemos una fuente, tenemos dos resistencias del mismo valor, y vemos que en el nodo central pusimos un voltímetro, el cual nos da un valor de 2 voltios, que es la función de un divisor de voltaje, que es dividir el voltaje. También hay aplicaciones en las neveras donde tenemos el divisor de voltaje de una resistencia y tenemos otro tipo de resistencia, termistor, que actúa en forma de sensor, que al variar la temperatura varía su resistencia y hace que envíe una señal analógica de voltaje, el cual es leída en el microcontrolador para procesar la información en el circuito de la nevera. Por ejemplo, si necesita apagar el compresor, entonces si está a una temperatura alta, entonces, o quiere prender el compresor, entonces este circuito se aplica para aplicaciones como esta. Aquí vimos un divisor de corriente donde tenemos una fuente y tenemos la resistencia en paralelo, y vemos que cada vez que también tenemos un amperímetro en cada malla, el cual va bajando su corriente. Vemos que en la primera malla mide 27 mA, luego 18 y luego 9 mA. Entonces esa es la función que hace un divisor de corriente. ¿Qué es la ley de Joule? Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circula, elevando la temperatura del mismo. Tal es el caso de los bombillos, los fusibles. Cuando se funden, se libera los electrones. En el caso de las resistencias eléctricas, se manifiesta el efecto Joule. Frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo en cualquier evento. Aquí vemos dos gráficas donde tenemos baja frecuencia y alta frecuencia. El instrumento que sirve para medir frecuencia se llama osciloscopio, que es muy utilizado cuando medimos señales de los chips integrados, circuitos integrados, que mandan señales de alta frecuencia.
señales PWM, entonces es necesario medirlo con un osciloscopio, esas señales. También en las señales de los sensores, por ejemplo los sensores de los automóviles, es muy común medirle las señales a los sensores para saber si están funcionando correctamente. También la red de computadoras que trabajan con el CAN bus, el cual tiene son ondas de alta frecuencia por el cual se comunican las computadoras del automóvil. Entonces, para saber la frecuencia de esas señales se usa un osciloscopio. Circuito serie. Este es el arreglo en donde la electricidad solamente tiene la opción de circular por un solo camino y todos los electrones circulan por este camino. Aquí vemos una batería que está en serie con dos resistencias. Ahora vamos a ver los circuitos paralelos. Este es el arreglo en donde la electricidad tiene más opciones para circular por más caminos. Ahora vamos a ver una simulación en el software Crocodile. Ahora vamos a estudiar los circuitos serie y paralelos. En este circuito de aquí arriba tenemos lo que son un circuito paralelo donde tenemos dos resistencias y tenemos conectado un voltímetro en el circuito. Vemos que el voltaje en estos circuitos se mantiene, es el mismo. Aquí vemos otro caso donde tenemos dos bombillos de 10 vatios y se mantiene la misma intensidad de luz, ya que el voltaje es el mismo. Lo que si no es lo mismo es la corriente, ya que como lo vimos en el divisor de corriente, la corriente se disminuye. En los circuitos serie es lo contrario, el voltaje disminuye pero se mantiene la misma corriente en el mismo circuito. Tal es este ejemplo donde tenemos los dos bombillos en serie y vemos que disminuye su luz, disminuye su intensidad de luz, ya que no tenemos el mismo voltaje. Por eso es que en nuestros hogares los bombillos se colocan en paralelo, para así poder colocar bastantes bombillos y que iluminen de igual forma. Componentes electrónicos. Resistencia eléctrica. Como lo dije anteriormente, la resistencia se opone al paso de la corriente, se representa con la letra R. Este es el componente de la resistencia. Aquí vemos físicamente, tiene unas bandas de colores que esas indican el valor de cada resistencia, y aquí tenemos los símbolos eléctricos de la resistencia. Para medir la resistencia se utiliza la franja, como lo dije anteriormente, y se utiliza el código de colores de la resistencia. Vamos a ver este ejemplo de esta resistencia de 4.7K, el cual tiene 4 bandas, como podemos ver. En la primera tiene la banda amarilla, en la segunda un color como rosado, en la tercera un color rojo y en la cuarta un color gris. Las dos primeras bandas indican el primer dígito y el segundo dígito. Por ejemplo, este sería 4 y el segundo sería 7. O sea que estamos hablando de 47. Luego el tercer dígito es rojo, que es 2, que es este que tenemos aquí, el cual sería 2. Estamos hablando de 4700. Y el último número es gris, es una banda gris, que es el 10%, que indica 10% de tolerancia de medición cuando lo midamos con un multímetro. Ahora, para saber si de verdad la resistencia tiene ese valor que coincida con el código de colores que tiene la resistencia físicamente, entonces colocamos el tester en la escala de ohms y procedemos a medir la resistencia, y nos debe dar un valor aproximado dependiendo del código de colores que hayamos visto en la resistencia. Para medir una resistencia dentro de una tarjeta necesitamos desoldar un pin para que no tengamos errores en la medición. Ahora vamos a ver qué son los condensadores. Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Se usa para estabilizar la corriente. Un ejemplo de un uso del capacitor es para estabilizar la corriente de los circuitos. Por ejemplo, el capacitor almacena energía, voltaje. Entonces cuando un dispositivo, por ejemplo un celular, hace uso de una aplicación
y demanda un consumo de energía, el capacitor entrega esa energía para que no haya una caída bruta de voltaje y se siga manteniendo la aplicación que estemos usando en el teléfono. Por eso es que el capacitor es un componente importante en los circuitos electrónicos y eléctricos. Para medirlo necesitamos ocupar lo que sería un capacímetro o un medidor ESR. En mi canal tengo un video explicándolo cómo hacer la medida, pero el capacímetro en la escala de capacitancia que esté cercana al valor que vemos en este caso un capacitor electrolítico, y luego que coloquemos la escala colocamos la punta negra en el pin negativo del capacitor y el pin rojo en el otro pin, y nos debe dar un valor aproximado dependiendo la tolerancia que tiene cada capacitor. Eso lo explico en el video de medición con capacímetro y medidor ESR. En el caso de la medida con el medidor ESR, este es un valor que tienen los capacitores resistivos, el cual podríamos tener un valor correcto de capacitancia, pero si tenemos un valor de ESR incorrecto, él puede traer problemas al circuito el capacitor. Para medirlo debemos colocar las dos puntas del tester en el capacitor y referirnos a una tabla que la podemos conseguir en internet, donde nos va a dar los valores del valor ESR permitido para cada capacitor. Bobina, componente de un circuito eléctrico formado por un hilo conductor aislado y arrollado repetidamente en forma variable según su uso. Se usa para filtrar la corriente. Aquí vemos el símbolo de la corriente, aquí vemos una bobina física. Para medir una bobina podemos usar un multímetro en la escala de ohm o continuidad, o también podemos usar un medidor LCR, que es un medidor más preciso, que nos da el valor en Henry, que es la unidad de medida de la bobina. Transformador. Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. Aquí vemos un transformador en el cual tiene un devanado primario y un devanado secundario. Un ejemplo es cuando usamos un transformador de 110 voltios y en su salida tenemos un valor de 24 voltios de corriente alterna. Este sería en un caso de transformador reductor porque reduce el voltaje. Esto es muy aplicado en fuentes de regulación lineal. Para medir un transformador lo podemos hacer de dos formas. La primera es la prueba de voltaje, en la cual nosotros vamos a alimentar voltaje en el bobinado primario de la entrada y medir en su salida el voltaje que vamos a teniendo en el bobinado secundario. Si se cumple ese voltaje, entonces está trabajando correctamente el transformador. Otra manera es con la prueba de continuidad, la cual vamos a medir en la escala de ohm el bobinado primario y el bobinado secundario. Nos debería dar un valor en ohm en cada bobina. No nos podría dar abierto ni tampoco nos podría dar continuidad. Nos tiene que dar un valor en ohm. ¿Qué es fusible? Componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando está excesiva. Su función es proteger los circuitos de cortocircuito. Aquí vemos su forma física y aquí vemos los símbolos del fusible, símbolos eléctricos y electrónicos. Por lo general, los fusibles se colocan al principio de los circuitos electrónicos para así proteger a todos los componentes que se encuentran en la tarjeta. Para probar un fusible lo podemos hacer con un tester, colocándolo en la escala de continuidad, y lo medimos, puede ser dentro de la placa, la tarjeta, o afuera de la tarjeta, es lo mismo. ¿Qué es una batería? Componente electromagnético capaz de acumular energía eléctrica y suministrarla. Normalmente está formado por placas de plomo que separan compartimientos con ácido.
Aquí vemos la forma física, en este caso de pilas. Aquí vemos su símbolo eléctrico. Para medir una pila, una batería, colocamos el tester en voltaje de corriente directa y colocamos el cable positivo en el pin positivo de la batería y el cable negativo en el pin negativo de la batería. Esto se cumple para medir cualquier tipo de batería, de teléfono, de todo tipo de batería. ¿Qué es un interruptor? Dispositivo electromecánico que sirve para cortar o dejar pasar la corriente. Aquí vemos su símbolo, su forma física y su símbolo eléctrico. Para medirlo colocamos el multímetro en la escala de continuidad, colocamos las dos puntas en los dos pines del interruptor y cuando pasamos el switch, el interruptor en on, debería marcar un valor de continuidad, y cuando pasamos en off debería dar un valor de abierto en el multímetro. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor de variable mecánica. El usuario, al manipularlo, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial. Se comporta como un divisor de tensión o voltaje. Aquí vemos su forma física y su símbolo eléctrico. Una aplicación del potenciómetro es para el uso de las cocinas eléctricas, el cual, si colocamos, dependiendo la cocina eléctrica que tenga un potenciómetro, entonces puede variar la resistencia eléctrica y reducir la temperatura. Igual es en el caso de las planchas, se usa un tipo de potenciómetro para regular la temperatura de la plancha. Para medirlo colocamos el multímetro en los dos extremos del potenciómetro y variamos la perilla central del potenciómetro y debería variar la escala del multímetro. Diodo. Un diodo es un componente semiconductor de dos terminales que permite una circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Se usa para rectificar la corriente en corriente directa, el diodo Zener como regulador y el LED para alumbrar, el Schottky para alta frecuencia. Estos son los tipos de diodo más usados: el diodo rectificadores, diodo Schottky, diodo Zener y LED. Aquí vemos sus símbolos eléctricos y aquí vemos su forma física. Vemos que el diodo rectificador tiene la punta positiva es el ánodo y la punta negativa es el cátodo. Se puede diferenciar porque tiene una raya que indica el cátodo. Aquí vemos los tipos de diodos que hay, su forma física que hay en el mercado. Más adelante, con el simulador, vamos a ver cómo se comporta un diodo y se va a mostrar la señal, la onda, cómo la rectifica y cómo sería una aplicación práctica para que entiendan el uso del diodo. Para medirlo colocamos el tester en la escala de diodos, colocamos la punta roja, la colocamos en el ánodo y la punta negra en el cátodo. Nos debería dar un valor de continuidad de milivoltios, y si volteamos las puntas no nos debería dar un valor de continuidad. Puente rectificador. El puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Aquí vemos su forma física, lo hay de este tipo y este otro. El puente rectificador, aquí vemos su símbolo. En sí, internamente lo que son 4 diodos que lo usamos mucho en las fuentes de alimentación para reducir el voltaje, para rectificar el voltaje en la salida, ya que si entra un voltaje alterno, él lo rectifica a un voltaje de corriente directa. Transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Aquí vemos su símbolo físico y aquí este es su símbolo físico y su símbolo electrónico. Vemos que tiene una base, un colector y un emisor. Para poder saber cuáles son cada uno de sus pines, debemos buscar el datasheet que tiene el código
en la serigrafía del componente. Luego, los que no sepan qué es datasheet, voy a explicar más adelante qué significa datasheet. Para probar el transistor, debemos colocar el multímetro en la escala de continuidad. Colocamos la base, la punta negra en la base y la punta roja del tester en el colector. No nos debería dar continuidad. Luego colocamos la punta negra en la base y la punta roja en el emisor, y tampoco nos debería dar continuidad. Luego, si volteamos las puntas, la punta roja en la base y el colector, la punta negra en el colector, nos debería dar una lectura o un pitido. Igual, si colocamos la punta roja en la base y la punta negra en el emisor, también nos debería dar un pitido. Este es en el caso de NPN. En el caso de PNP, que es el otro tipo de transistor, sería el caso contrario, como lo acabamos de ver en esta imagen. ¿Qué es un MOSFET? El transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, o MOSFET, es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Este es otro tipo de transistor de MOSFET, que los hay en canal P y canal N. Tienen lo que es el gate, el drain y el source. Aquí podemos ver su símbolo eléctrico. Estos son se usan mucho en lo que son las tarjetas en la actualidad de, por ejemplo, celulares, laptops y demás dispositivos electrónicos. Si quieren ver un ejemplo práctico de los transistores MOSFET, pueden visitar mi curso de reparación de laptops. Ahí explico un circuito de laptop que utiliza MOSFET. Entonces se explica el funcionamiento de estos componentes. Para medir un MOSFET, primero se carga y luego nos debería dar una medida, y si lo descargamos el MOSFET invirtiendo las puntas, no nos debería dar medida en la salida. El tiristor SCR es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PN o bien NP. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. El TRIA es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIA es bidireccional. De forma coloquial, podría decirse que el TRIA es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Una aplicación que tenemos en el TRIA es que podemos hacer circuitos de control de potencia, ya que podemos controlar el encendido de bombillos eléctricos por medio de TRIAC. Relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Aquí vemos su forma física de un relé electrónico, y aquí está su símbolo eléctrico o electrónico. Para medir el relé lo podemos hacer de dos formas. La primera es medir la continuidad en la bobina, nos debería dar un valor de continuidad. La otra es inyectarle voltaje en la bobina, por decir 12 voltios DC, y deberían los contactos, porque él normalmente tiene dos contactos, uno normalmente abierto y uno cerrado. Al relé inyectarle voltaje, deberían cambiar de posición sus contactos, y eso lo podríamos medir midiendo continuidad en el tester para saber si se han cambiado sus contactos de posición. Termistor NTC. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente. Aquí vemos su forma física y su símbolo eléctrico. Una aplicación del termistor es usarlo en los circuitos para medir la temperatura en equipos de refrigeración. Por ejemplo, lo colocan un circuito divisor de tensión, colocan una resistencia, luego colocan un termistor, y en su salida envían una señal analógica a un
microcontrolador, que es el que va a enviar la señal a los demás componentes actuadores para controlar la temperatura del refrigerador. Para medir un termistor NTC debemos colocarlo en la escala de continuidad y colocarle fuego y ver si varía su temperatura. Si varía la escala de continuidad, eso nos indicaría que está funcionando correctamente el termistor. Varistor. Los varistor suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en circuitos de forma que cuando el varistor se active la corriente no pase por componentes sensibles. Aquí vemos su símbolo y su forma física. Los varistores lo podemos ver en la entrada de los circuitos de fuentes de alimentación. Siempre colocan varistor para proteger los circuitos electrónicos. Para medir el varistor colocamos el tester en escala de continuidad y nos debería dar un valor de abierto, de infinito, indicándonos que el varistor está correctamente. Si nos da un valor de continuidad, indica que el varistor está dañado. Ahora vamos a proceder a hacer las simulaciones en el software Crocodile para saber el funcionamiento de algunos componentes electrónicos. Aquí vemos en este circuito un ejemplo práctico del diodo, el cual se usa para proteger los circuitos electrónicos de una alimentación indirecta, una alimentación incorrecta de voltaje, ya que si nosotros alimentamos un circuito con una alimentación incorrecta de polarización inversa, podríamos dañar los circuitos. En este caso tenemos una fuente de alimentación de 4 voltios, un switch, el diodo está en inversa, el cual no deja pasar la corriente, un arreglo de condensadores y bobina. Tenemos una salida de voltaje, un voltímetro que nos indica la salida del voltaje y un diodo Zener que regula la tensión. En este caso nos vamos a enfocar en el diodo, el cual si pasamos el switch vemos que no permite que pase todo el voltaje a los demás componentes, el cual si intercambiamos su posición si va a dejar pasar el voltaje completo en la salida del circuito. Vemos que aquí llegó casi los 4 voltios, que es el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces esta es una aplicación práctica que se usa en las entradas de los circuitos para protegerlos de conexiones incorrectas de voltaje. Aquí vemos un circuito práctico de un diodo Zener, en el cual tenemos una fuente de voltaje, tenemos un switch, tenemos un arreglo de condensadores con una bobina y tenemos un voltímetro en la salida y el diodo Zener que es de 4.1 voltios. Vemos que en la fuente tenemos una fuente de 4.6 voltios y en el voltaje de salida se mantiene el mismo voltaje del diodo Zener. O sea que para eso se utiliza el diodo Zener, para regular la tensión. Si nosotros excedemos el valor de potencia del diodo Zener, podríamos dañarlo, ya que él tiene un límite donde si se excede la corriente se dañaría el diodo Zener. Ahora vamos a ver un circuito de una fuente donde quiero que estudien el caso del puente rectificador y de los diodos, el cual aquí tenemos una fuente de 1 hercio, una fuente de un generador de 1 hercio que hace una señal senoidal que va conectado a un puente rectificador, el cual son 4 diodos. En su salida tenemos un voltímetro, luego tenemos un condensador y una resistencia y un diodo Zener en su salida. Si nos fijamos, la línea senoidal azul es donde está aquí esta perilla, esta sonda, que es la que estamos midiendo esa señal. Luego tenemos una sonda roja que nos mide este voltaje de 18 voltios, que es el voltaje más alto que vemos en color rojo. Y luego tenemos un valor más bajo, que ya es un valor de voltaje de 12 voltios, que es un valor más utilizado en fuentes de alimentación. Entonces aquí podemos ver una función práctica donde tenemos entra una señal
de onda senoidal y luego sale una señal de un solo, una señal casi directa, y luego bajamos su voltaje en la salida. Entonces, para que vean el funcionamiento de lo que sería un diodo y un puente rectificador. Aquí vemos un ejemplo de un circuito de un fotodiodo, que sería de un sensor de temperatura prácticamente, que al recibir la intensidad de luz manda una señal eléctrica que enciende un diodo LED. Entonces vemos cuando recibe una intensidad de luz, como podemos ver, él manda una señal de salida y enciende un diodo LED. Ahora vamos a ver unas aplicaciones con el transistor, donde tenemos una fuente de 15 voltios, tenemos un termistor, el cual envía una señal de corriente a un transistor, el cual va a energizar un buzzer que va a emitir una señal auditiva. De igual forma tenemos un LDR, un sensor o fotodiodo que recibe la luz del sol, el cual al recibir la luz emite una señal al transistor, el cual va a encender un diodo LED. Aquí vemos que si subimos la temperatura, él va a enviar una señal al transistor, el cual va a activar al bus. Como podemos ver, si bajamos la temperatura, él baja sube su resistencia, el termistor, el cual no deja pasar corriente, no envía la señal al transistor y desactiva el bus. En el caso del LDR, cuando recibe la señal de luz, envía la señal al transistor y activa un diodo LED. Tipos de PCB. Tecnología Through Hole. La tecnología de agujeros pasantes, más conocido por las siglas THT del inglés Through Hole Technology, es un tipo de tecnología que utiliza los agujeros que se practican en las placas de los circuitos impresos para el montaje de los diferentes elementos electrónicos, para crear puentes eléctricos entre una de las caras de la placa de montaje a la otra, mediante un tubo conductor que por lo general es una aleación de zinc, cobre y plata, para evitar su oxidación y permitir su soldadura. Aquí vemos la imagen de una placa Through Hole. Tecnología SMD se usa tanto para componentes activos como pasivos y se basa en los componentes de montaje superficial, SMC del inglés Surface Mounted Component, sobre la superficie del circuito impreso. Tanto los equipos así construidos como los componentes de montaje superficial pueden ser llamados dispositivos de montaje superficial o SMD. Aquí vemos el ejemplo de una placa de un circuito SMD. Sistemas digitales. Es un conjunto de dispositivos que son destinados a la generación, transmisión, manejo, procesamiento y almacenamiento de señales digitales. Aquí vemos un tipo de dispositivo digital, el cual, a diferencia de los anteriores dispositivos que trabajaban con señales analógicas, ahora estos dispositivos trabajan con señales digitales de 1 y 0, que para que entiendan, un 1 puede ser igual a 5 voltios y un 0 puede ser a 0 voltios. Entonces por eso es que se dice señales digitales 1 y 0. También estos dispositivos pueden trabajar con señales analógicas, ya sea de sensores, pero necesitan tener conversores análogo digital para que puedan trabajar con estas señales. Compuertas lógicas. Una compuerta lógica o logic gate es un dispositivo electrónico con una función booleana u otras funciones como suma o resta, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Se pueden aplicar a tecnología electrónica, eléctrica, mecánica, hidráulica o neumática. Son circuitos de conmutación integrados en un chip. Aquí vemos los tipos de compuertas lógicas donde se usaron mucho en la antigüedad. Ya por lo general se utilizan circuitos integrados que tienen más funciones que lo que eran estas compuertas. Son más utilizados lo que son microcontroladores o microprocesadores. Reguladores de voltaje. Es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable, en algunos casos con un circuito integrado. Aquí vemos su forma física y su símbolo eléctrico.
Amplificador de audio. Su función es aumentar la ganancia de una señal de audio. La señal pasa por la entrada del amplificador, aumenta su ganancia y la envía a los altavoces. Aquí vemos un circuito donde entra una señal con baja amplitud y luego el amplificador amplifica esa amplitud. ¿Qué es un amplificador operacional? Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Se utiliza para amplificar señales como comparador para aplicaciones de electromedicina. Aquí vemos su símbolo eléctrico y su forma física. Circuito 555. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Este circuito integrado es utilizado para hacer simulaciones de osciladores de frecuencia. Sensores. Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. En los ejemplos anteriores que les mostré, les enseñé un ejemplo de sensor de temperatura y sensor de luz LDR. Los sensores cada vez son más habituales en los dispositivos electrónicos, lo podemos ver mucho en los celulares, que cada vez tienen más sensores, igual que en los automóviles, que también tienen bastantes sensores para enviarle señales a la computadora. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Este chip, circuito integrado, es uno de los avances más actuales, en los cuales internamente tienen miles de millones de transistores, el cual realizan todas las funciones de los dispositivos en la actualidad. Por ejemplo, los microcontroladores los podemos encontrar en los equipos de línea blanca, ya sea neveras, lavadoras, microondas, en televisores y en muchos más equipos, el cual hace la función de una computadora. Las tarjetas Arduino. Las tarjetas Arduino, su función a la cual se inventaron fueron para hacer más fácil el manejo de los microcontroladores, el cual ya viene la tarjeta realizada con los puertos de entrada y salida y solo queda conectarle los componentes en la entrada, lo que hace más fácil su manejo. PLC, un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC o por autómata programable, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica de líneas de montaje u otros procesos de producción, así como atracciones mecánicas. Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Aquí vemos que recibe las señales de los sensores, pasa por la interfase de entrada, luego pasa por el procesador o CPU y luego envía las señales a la interfase de salida y luego a los actuadores. Aquí vemos un PLC en su forma física, donde tenemos los módulos de entrada y salida. Fuente lineal. La fuente lineal, como pudimos ver en el ejemplo anterior que hice en la simulación del software Crocodile, primero pasa por la etapa de transformación, transforma el voltaje a un voltaje menor, lo reduce. Luego pasa por la etapa de rectificación, rectifica ese voltaje en corriente continua, luego lo pasa por la etapa de filtración, luego tiene ya una señal de rizado, luego pasa por una etapa de regulación y se convierte en una corriente directa. Fuentes de CS o convertidor DC-DC. Se llama convertidor DC-DC a un tipo de convertidor de potencia que transforma una corriente continua de un nivel de tensión a otro. Estas fuentes de convertidor DC-DC lo podemos ver mucho en los televisores, que convierten el voltaje que le llega de la fuente de alimentación de 5 voltios de DC, lo convierten a otros voltajes menores
para alimentar otros circuitos de la tarjeta. También se usa mucho en los celulares, en las laptops y en otros dispositivos. Clasificación de los convertidores conmutados. Los convertidores de CS se clasifican en 3 grupos según la relación entre los niveles de tensión en la entrada y la salida. Dichos grupos se detallan a continuación junto con las topologías fundamentales de conversores conmutados magnéticos. Tenemos los reductores, que convierten la tensión de entrada a una tensión de salida de menor nivel, como el convertidor Buck. Elevadores convierten la tensión de entrada a una tensión de salida de mayor nivel, convertidor Bose. Y reductores elevadores pueden convertir la tensión de entrada a una tensión de salida de menor o mayor nivel según se desee. Tenemos el convertidor Buck-Bose, el convertidor Push-Pull, el convertidor Cook y el convertidor C-Peak. Herramientas básicas de electrónica. Una de las primeras herramientas es el multímetro analógico, que es una herramienta básica, ya que con esta podemos medir los circuitos y nos indica, es más visible, ya que como este tiene una aguja, se puede visualizar cuando hay un cambio de corriente en el multímetro. Tenemos los multímetros digitales, que también son muy importantes y nos ayudan a realizar todo tipo de mediciones en las tarjetas. Estos multímetros son también importantes, ya que nos muestran una señal más exacta y más rápida. El capacímetro es un medidor para medir los capacitores, como lo expliqué en el tema de componentes electrónicos. Igual el medidor ESR, que se utiliza para la medición de capacitores. Tenemos el osciloscopio para medir señales. Tenemos el medidor de transistores para medir aquellos transistores, tiristores, para saber si están funcionando correctamente. Una fuente de poder regulada para alimentar a los circuitos electrónicos que estemos trabajando. Un extractor de estaño para cuando estemos desoldando un componente, igual que un cautín. Y el flux. Protoboard se utiliza para hacer prácticas o simulaciones antes de realizar la tarjeta electrónica. Aquí vemos cómo es el protoboard, el cual tiene en los extremos, tiene estos puntos están unidos en fila, el cual hacen continuidad, y estos están unidos verticalmente, lo que hace recomendable colocar los cables en los pines de los componentes que vayamos a utilizar. En otro video voy a explicar cómo utilizar un protoboard para que aprendan a utilizarlo. Cómo soldar. Primero, colocar flux en el componente, calentar el pin, colocar el estaño del alambre en el cautín, luego retirar el cautín como vemos en la imagen. Y para desoldar el componente colocamos el cautín y colocamos el extractor de estaño y retiramos el estaño del componente. ¿Qué es datasheet? Es una ficha técnica o hoja técnica u hoja de datos, también ficha de características u hoja de características. Es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente o subsistema, con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. Información típica. Nos muestra los datos del fabricante, número y denominación, lista de formatos con imágenes y códigos, propiedades, breve descripción funcional, esquema de conexiones. Habitualmente es un anexo con indicaciones detalladas, tensión de alimentación, consumo, condiciones de operación recomendadas, tabla de especificaciones tanto en corriente continua como alterna, esquema, medidas, circuito de prueba, información sobre normas de seguridad y uso. Aquí vemos un ejemplo de un datasheet de un transistor, el cual nos dice cuál es la base, el emisor y el colector. También nos da los datos de corriente, voltaje y potencia, y nos dice el tipo de transistor, con un transistor NPN. Las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas se diferencian a las fuentes lineales en que tienen un circuito de retroalimentación, el cual están regulando siempre el voltaje de su salida. En la entrada tenemos lo que sería un filtro EMI, que filtra las corrientes electromagnéticas no deseadas. Luego pasa por un rectificador más filtro. Luego pasa esa corriente continua, pasa
pasa al convertidor de CDC, pasa al transformador de alta frecuencia, luego pasa a un rectificador más filtro y envía la señal a las señales de salida. Luego tiene un circuito de retroalimentación donde tiene un amplificador de error, pasa por un controlador PWM, luego pasa por otros transformadores de alta frecuencia y luego pasa a un circuito de driver de transistores o MOSFET y envían ese circuito al convertidor de CDC con aislamiento. Si quieren saber más de fuente conmutada, en mi canal pueden encontrar un curso de reparación de fuente conmutada que está muy completo. Aquí vemos una tarjeta de fuente conmutada donde tenemos la entrada de corriente alterna, tenemos los fusibles principales, luego pasa el puente rectificador, luego tiene el IC Power, luego tiene el filtro capacitor principal, luego pasa al transformador de alta frecuencia y luego envía esa señal a los diodos Schottky de salida y a los filtros capacitores secundarios. ¿Cómo leer esquemas electrónicos? Primero, leer de izquierda a derecha, separar el plano en bloques, trazar el camino que pasa la corriente y analizar por qué camino va yendo la corriente, analizar qué forma va teniendo la corriente y el voltaje mientras la corriente pasa por los componentes y circuitos. Investigar el datasheet de los circuitos integrados y analizar su funcionamiento en la tarjeta electrónica. Como podemos ver, en este circuito es un circuito de fuente conmutada ATX de computadora, de fuente conmutada de computadora. Para entender este circuito tenemos que leerlo de izquierda a derecha. Primero en la entrada, que la entrada viene la entrada de corriente, pasa por un puente rectificador y otros componentes, hasta leerlo hasta su salida, que es las salidas de voltaje. Luego lo dividimos por bloques. Vemos que este es el circuito de entrada, tenemos el circuito de conmutación, que es donde entra el voltaje de entrada y sale el voltaje de salida, que viene en la etapa de rectificación, luego pasa por la etapa de retroalimentación, que pasa a un circuito integrado que envía las señales a los transistores, que es la etapa de conmutación, para alimentar el transformador principal. Luego también tenemos que investigar el datasheet de los componentes para saber cómo trabajan esos circuitos integrados. Si quieren saber más sobre este circuito, yo tengo un video en mi canal, tengo varios donde explico diagramas de fuentes conmutadas ATX de computadora y explico cada bloque de componentes de este circuito. Software de diseño. Sirven para simular circuitos electrónicos antes de hacer la tarjeta. Es muy bueno a la hora de probar circuitos, ya que si realizamos un cálculo erróneo no pasará nada grave, ya que es una simulación. Software recomendado. Les recomiendo el software Crocodile para simulación para aprender circuitos eléctricos y electrónicos, Isis Proteus para diseñar tarjetas electrónicas y Multisim para simular circuitos de electromedicina y filtros digitales. Bueno, gracias por su atención prestada. Espero que este curso haya sido de su agrado. Es un resumen de todos los temas importantes que tiene la electrónica. En mi canal van a encontrar más videos sobre cada tema en específico, donde ahí sí expando más el tiempo para explicar cada uno de sus componentes o detallar cada uno de los diagramas o circuitos que se explicaron en este curso. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.